Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a seguir ahondando en lo que Jesucristo, sus palabras y la institución de su religión vienen a desarrollar y vienen a ahondar en el pensamiento del ser humano. Vamos entonces a ver cómo Jesucristo le dice a sus discípulos que impartan, que lleven su mensaje, que era un mensaje de esperanza, ¿cierto? Muchos creían que Dios había escondido su cara de ellos, que Dios los había abandonado, pero en Jesucristo se hace una nueva revelación. Dios está buscando a la humanidad para tener un encuentro con ella. La humanidad decidió en algún momento apartarse de Él, darle la espalda a Dios, pero Él va en busca de aquellos hijos que están perdidos. Y ese es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de que nosotros hemos sido aceptados en el reino de Dios y ahora somos hijos de Dios y por ende debemos caminar como hijos de Dios. Resulta entonces que los discípulos van a multiplicar ese mensaje. Los discípulos consiguen a otros discípulos y durante todo este tiempo la iglesia fue perseguida. Durante todo este tiempo la iglesia tuvo que esconderse para poder hacer su culto, su adoración a Dios, y además tuvieron que a voz secreta compartir las enseñanzas de Jesús. Pero la persecución no fue nada malo. Aunque muchos murieron, a muchos los lanzaban para que fueran devorados por otras criaturas, para que los mataran los mismos gladiadores. Algunos emperadores persiguieron a los cristianos y los incendiaban, los quemaban y demás. Pues esto permitió que el cristianismo tomara fuerza, se uniera y apareciera un tiempo que se le denomina como la patrística. Y la patrística viene a ser el desarrollo eclesial y doctrinal de lo que es el cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues la gente se comenzó a preguntar, ¿qué hacemos ahora que Jesucristo y que los apóstoles no están? El último apóstol muere para el año 98 después de Cristo y fue el apóstol Juan. Entonces, si ellos murieron y ya no están, ¿qué hacemos entonces nosotros para desarrollar y seguir firmes en nuestra doctrina? Pues a los discípulos de Jesús, es decir, a los discípulos de los apóstoles, se les va a llamar los padres apostólicos. Y a ese tiempo en el que los padres apostólicos gobiernan la iglesia, se les va a llamar la patrística. Es como un tiempo intermedio entre la Edad Antigua y la Edad Media. A ese tiempo se le conoce como la patrística. ¿Qué hicieron entonces los padres apostólicos? Número 1, defendieron la fe. Número 2, dieron organización a la iglesia. Y número 3, pues van a establecer las doctrinas que van a permear el cristianismo. ¿Listo? Entonces, como número 1, ellos van a defender la fe. Mucha gente, a partir de las enseñanzas de Jesús, salieron con ideas erróneas de quién era Jesús. Entonces a ese tipo de enseñanzas se le llamó las herejías. Los padres apostólicos vienen entonces a defender la fe de ese tipo de herejías. Algunos decían que Jesucristo no era Dios. Recordemos que para los primeros cristianos Jesucristo era Dios. Entonces defendieron la idea de Dios en Jesucristo. Otros dijeron entonces que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, por lo tanto el Dios bueno que se implantaba a través de Jesucristo era simplemente el Dios universal, y el Dios que aparecía en el Antiguo Testamento era como un eón que había salido de ese Dios bueno y bondadoso y verdadero. Entonces tuvieron que decir, no es así, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Otros dijeron, no, la salvación no la trae Jesucristo. Nosotros ayudamos a Jesucristo en nuestro proceso de salvación. Entonces los padres apostólicos tomaron las riendas, tomaron entonces la batuta para poder defender al cristianismo de todas las enseñanzas que habían nacido. Lo más importante es que aquí, aunque muchas enseñanzas estuvieron permeadas de herejías, muchas enseñanzas estuvieron permeadas de contradicciones, lo importante es que ellos se preguntaron y que ellos comenzaron a crear, a escribir libros y a crear ideas que defendieran su propia fe. Entonces ellos defendieron su fe de los ataques externos. Número 2, otorgaron una unidad en la iglesia. La iglesia entonces comenzó a hacer un gobierno jerárquico en el que estaban los obispos, los arzobispos, los sacerdotes y demás, que vienen entonces a darle estabilidad
a lo que es la iglesia. Y número 3, entonces, se van a plantear cómo se debe vivir la vida cuando se es cristiano. Y a estos escritos de los padres apostólicos se les va a llamar la parenética, es decir, son los escritos de cómo los cristianos debían vivir moralmente su vida. Una filosofía ética, una revolución a los valores que se vivía en ese entonces. Entonces podemos ver que ya se está estableciendo un pensamiento racional y un pensamiento de fe en lo que nosotros llamamos el cristianismo. Hoy quiero hablarles entonces de ciertos aportes que hizo el cristianismo a la filosofía y cómo en la Edad Media estos aportes van a desarrollarse y van a tener un fundamento muy poderoso. El primero es la existencia de Dios. Pablo había dicho en muchos de sus escritos que a través de lo que nosotros podemos ver, a través de la naturaleza, podemos comprender que hay un Dios que ha creado esa naturaleza. Entonces, a través de lo que nosotros vemos, vamos a comprender la existencia de Dios. Pablo va a decir y Pablo le va a explicar a sus discípulos que la naturaleza que es visible va a revelar el poder y la majestad invisible de Dios. Así lo va a decir Pablo. Entonces, muchos adoraron a la creación en vez de adorar al Creador. Por lo tanto, esta primera instancia, esta primera premisa va a aportar y a soportar lo que es la filosofía, la existencia de Dios. Recordemos que en muchos casos los griegos y muchos dioses anteriores pues pensaban que el universo siempre había existido. Por lo tanto, se consideraba el universo como Dios. Aquí entonces Pablo va a decir, no, hay un Dios que está fuera de lo que nosotros conocemos como el universo. El segundo aporte que va a dar el apóstol Pablo es el monoteísmo. ¿Y qué es el monoteísmo? La creencia en un solo Dios. Recordemos que los griegos, los egipcios y todas las civilizaciones antiguas habían creído en la existencia de varios dioses e incluso del panteísmo, que es considerar al universo como Dios. Pablo va a decir entonces, y el cristianismo va a otorgar la creencia en un solo Dios, ¿cierto? Y pues eso fue lo que hizo que el Imperio Romano persiguiera a la iglesia, porque ya no creían en los dioses griegos, ya no creían en los dioses romanos, ya no consideraban al emperador como Dios, por lo tanto, tienen que ser perseguidos. Por último, al creer entonces que hay un Dios y que existe ese Dios, viene la noción de creación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que existe una mente muy inteligente, existe una mente trascendente, es decir, fuera de lo que nosotros conocemos como el espacio, el tiempo y la materia, que va a crear el universo. Entonces Dios, estando fuera de las leyes que nosotros conocemos, que son las leyes del universo, Él estando fuera de ellas, va a crear el espacio, el tiempo y la materia como principios rectores de lo que es el universo, y asimismo el universo va a ser creado por Dios, va a tener unos principios sobre los cuales Él los creó, es decir, la pregunta del por qué crea el universo y para qué lo crea. Entonces, todo esto va a estar sujeto a una mente brillante que creó todo el universo. Otra cuestión es la providencia. ¿Y qué es la providencia? Dios como aquel que ha escrito la historia de nuestra vida. Es decir, los griegos creían en el destino. Sócrates, Platón y otras corrientes filosóficas intuyeron que tal vez ya había algo que estaba escrito, ¿cierto? En este caso los estoicos creían que todo lo que sucedía era porque ya los dioses o Dios lo habían escrito y tenía que pasar de esa manera porque Dios era el único que podía hacer la historia de la humanidad. Entonces, aquí los cristianos vienen a ratificar este concepto, la providencia de Dios. Es decir, Dios es un Dios personal que está al tanto de cada persona y que además todo lo que pase en la vida de esa persona va a estar sujeto
a su perfecta voluntad. Eso es Dios, esa es la providencia de Dios. Dios como aquel ser que ha otorgado un destino a todas las personas y que ese destino no se puede alterar porque Él es el único que gobierna sobre ellas. Por lo tanto, viene entonces Dios como legislador. Los griegos habían pensado que al observar la naturaleza se podía comprender que existían leyes físicas, ¿cierto? Como la ley de la gravedad, como el movimiento, como el tiempo. Pero si existen esas leyes, tienen que existir entonces dentro de la polis, dentro de la ciudad, leyes que se establezcan para que haya armonía entre los unos y los otros. Por lo tanto, entonces quienes establecían esas leyes eran los políticos. Aquí en Dios como legislador vamos a comprender que la función de los padres apostólicos, que era explicarles a los cristianos cómo se debían comportar, es Dios quien va a definir el comportamiento ético y moral de las personas. Otros dos conceptos importantes son el concepto de la inmortalidad y la resurrección. Pues para Platón existía la reencarnación, ¿cierto? Las almas iban al mundo de las ideas y cuando volvían a otro cuerpo, porque ellas estaban en múltiples cuerpos, olvidaban todo lo que había ocurrido en su vida anterior. Pero las almas eran eternas. Es algo que también comparte el cristianismo. El alma es eterna, es inmortal. Pero ellos creían que no había resurrección, sino que había reencarnación. Por lo tanto, el cristianismo va a decir no. Los seres humanos mueren solo una vez, no hay reencarnación. Y después de que mueren, pues viene un juicio, en el cual o van a estar en el cielo o van a estar en el infierno. Esa va a ser la doctrina del cristianismo. Y por último, entonces, vamos a hablar de la revolución de los valores. Pero antes de eso, quiero explicarles que para Aristóteles, cuando una persona moría, no había un lugar a donde su alma iba. Lo único que quedaba vivo era su espíritu. ¿Y qué era el espíritu? Su pensamiento. Es decir, hoy podemos decir Platón, Sócrates, Jesús, Aristóteles, todos ellos están vivos porque sus ideas han llegado hasta nuestros días. Esa es la manera como Aristóteles creía que permanecían las ideas de las personas que morían, pero no había un alma que fuera a otro lugar. ¿Listo? Cuando moría, hasta ahí llegaba todo lo que él era. Y por último, la revolución de los valores. Entonces, el cristianismo va a hacer una revolución en los valores porque ya no se va a considerar la felicidad como el único fin del ser humano, sino que además, pues vamos a considerar que es importante la otra persona, que es importante cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, que es importante amar, que es importante amarme a mí, amar a Dios y amar a las demás personas. Por eso en la cruz existen dos principios. Un principio que es vertical, es decir, mi comunión con Dios, eso va a ser la ética, dependiendo de mi comunión con Dios, de la relación que yo tenga con Dios, ¿cierto? Que es una relación vertical, pues va a venir la relación horizontal. Si yo estoy bien con Dios, pues voy a estar bien con los demás. Si yo sigo todos los principios y preceptos de Dios, pues voy a vivir en felicidad con los demás. Ahí podemos ver entonces cómo se enmarca la ética de la cruz. Una ética en la que yo debo estar bien con Dios para estar bien con los demás. Entonces los mandamientos vienen a ser principios que rigen mi comportamiento frente a Dios y mi comportamiento frente a los demás. Esto es todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase.